Existe una jaula que no tiene barrotes. No tiene muros ni guardianes armados. No hay sirenas que suenen cuando intentas escapar, ni cadenas que puedan ver los ojos. Y sin embargo, es la jaula más perfecta que el ser humano ha construido jamás. Porque la habitas con una sonrisa. Porque la llamas hogar. Porque cada vez que alguien te pregunta si eres libre, respondes que sí, con la plena convicción de quien nunca ha tenido motivos para dudar. Eso es lo que un hombre se atrevió a decir en voz alta en el siglo XX. Y por eso lo odiaron. Y por eso lo amaron. Y por eso, décadas después de su muerte, su nombre sigue incomodando a los mismos poderes que él describió con una precisión casi quirúrgica. Su nombre era Herbert Marcuse. Y antes de que sigas escuchando, necesitas plantearte una pregunta. Una pregunta que quizás nunca te hiciste. No porque no tengas respuesta, sino porque el sistema en el que vives invierte enormes cantidades de energía en que jamás se te ocurra hacerla. ¿Qué pasaría si lo que llamas libertad no fuera más que una forma sofisticada de control? Piénsalo un momento. Tienes acceso a miles de series, millones de canciones, cientos de marcas de ropa, docenas de partidos políticos, infinitas opiniones en redes sociales. Puedes elegir tu religión, tu dieta, tu identidad, tu estética. Tienes más opciones que cualquier ser humano en la historia de la humanidad. Y sin embargo, algo no encaja. Algo en el fondo de tu vida cotidiana te susurra que, a pesar de toda esa abundancia de opciones, todas las mañanas despiertas para hacer lo mismo. Trabajas, consumes, descansas lo justo para poder volver a trabajar. Y cuando llegas a casa cansado, abres una pantalla que te dice exactamente qué pensar, qué desear, qué temer. Eso es lo que Marcuse llamó la sociedad unidimensional. Y lo describió en 1964, antes de que existiera Internet, antes de que las redes sociales colonizaran tu tiempo de atención, antes de que los algoritmos aprendieran a conocerte mejor que tú mismo. Lo que este filósofo vio con décadas de anticipación no fue una predicción mística. Fue el resultado de mirar la realidad sin el velo tranquilizador que el poder fabrica para que no duela. Fue el resultado de atreverse a pensar hasta el fondo, hasta el punto en que la mayoría de los pensadores se detienen porque lo que encuentran es demasiado perturbador. Marcuse no se detuvo. Y eso es lo que vamos a explorar hoy. La vida de un hombre que nació en la Berlín imperial y murió en la California del siglo XX, que sobrevivió al nazismo, cruzó el Atlántico y desde las aulas de las universidades más prestigiosas del mundo disparó sus ideas contra el corazón del sistema que lo había acogido. Un hombre que se convirtió en el padre intelectual de toda una generación de rebeldes, que fue leído por estudiantes que incendiaban barricadas en París, por activistas que marchaban en Washington, por jóvenes de todo el mundo que sentían que algo estaba profundamente mal, pero no sabían cómo nombrarlo. Marcuse les dio el lenguaje, les dio las herramientas, les dio el mapa. Y hoy, en un mundo donde la vigilancia es voluntaria y la distracción es un negocio de billones de dólares, ese mapa sigue siendo más relevante que nunca. Quédate, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es solo la historia de un filósofo alemán del siglo pasado. Es la historia de tu vida, de por qué piensas lo que piensas, de por qué deseas lo que deseas, de por qué en medio de toda la abundancia del mundo moderno hay una incomodidad que no termina de irse. Eso tiene un nombre, y ese nombre es Marcuse. Berlín, 1898. Una ciudad que todavía creía en el progreso. Una ciudad que olía a carbón y a modernidad, que levantaba edificios de piedra con la confianza arrogante de quien piensa que la historia siempre avanza hacia adelante. Herbert Marcuse nació en esa ciudad, en el seno de una familia judía de clase media acomodada. Su infancia transcurrió entre libros y comodidades, entre la seguridad tranquila de un hogar burgués y la ebullición intelectual de una Europa que todavía no sabía que estaba a punto de destruirse a sí misma. Era un joven curioso, voraz, inquieto, el tipo de muchacho que lee más de lo que le piden y que hace preguntas que incomodan a sus profesores. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Marcuse tenía 16 años,
demasiado joven para ir al frente, pero no demasiado joven para ver cómo el mundo que lo había criado comenzaba a resquebrajarse. Al terminar la guerra, la derrota alemana dejó un vacío que rápidamente se llenó de caos, de inflación, de rencor acumulado y de promesas peligrosas. Marcuse estudió en esa Alemania fracturada. Estudió literatura, filosofía, economía política. Absorbió las grandes corrientes del pensamiento europeo con la sed de quien intuye que comprender el mundo es una cuestión de supervivencia. Fue en Friburgo donde encontró a Martin Heidegger, y ese encuentro cambiaría el rumbo de su vida intelectual para siempre. Heidegger era en ese momento una figura casi mítica en los círculos académicos alemanes, un pensador que había sacudido los cimientos de la filosofía occidental con su obra monumental Ser y Tiempo. Marcuse lo admiraba, aprendió de él, bebió de su método. Pero Heidegger tendría más tarde una cita con la historia que Marcuse jamás podría perdonarle. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, Heidegger se afilió al partido nazi. Se convirtió en rector de la Universidad de Friburgo, bajo la nueva bandera. Y con ese gesto, para Marcuse, el maestro murió. Porque 1933 no fue solo el año en que Heidegger eligió el fascismo, fue el año en que todo cambió, el año en que Alemania dejó de ser el país que Marcuse había conocido y se transformó en algo oscuro, en algo que olía a quema de libros y a miedo institucionalizado. Marcuse era judío, Marcuse era intelectual, Marcuse era crítico. Era exactamente el tipo de persona que el nuevo régimen necesitaba eliminar. Tuvo que huir. Se unió al Instituto de Investigación Social de Frankfurt, un grupo extraordinario de pensadores judíos y marxistas que habían anticipado el peligro y habían comenzado a trasladar su trabajo fuera de Alemania. Primero a Ginebra, luego a París, finalmente al otro lado del Atlántico, Nueva York, Columbia University, y después, durante la Segunda Guerra Mundial, algo completamente inesperado. El gobierno de los Estados Unidos lo contrató para analizar al enemigo nazi. Herbert Marcuse, el filósofo exiliado, el crítico del poder, se convirtió en analista de inteligencia para el país que le había dado refugio. Fue una paradoja que él mismo reflexionaría durante años. Trabajar para el poder con el objetivo de destruir un poder más terrible. Usar las herramientas del sistema para sobrevivir a él. Esa tensión, esa incomodidad profunda entre el ideal y la realidad, nunca lo abandonaría. Al contrario, la alimentó. Después de la guerra, Marcuse se quedó en Estados Unidos, primero en Washington, luego en Brandeis University, finalmente en la Universidad de California en San Diego. Construyó allí una nueva vida intelectual, lejos de la Alemania que lo había expulsado, cerca del Pacífico, rodeado de estudiantes que llegarían a ser la generación más rebelde del siglo. Sus clases eran legendarias, no por su claridad didáctica, aunque era brillante, sino por algo más difícil de explicar. Había en él una urgencia, la urgencia de quien ha visto lo que ocurre cuando la gente deja de pensar críticamente, la urgencia de quien ha visto Auschwitz, no desde adentro, sino desde cerca, la urgencia de quien sabe que las ideas tienen consecuencias. Y en ese ambiente de urgencia tranquila, rodeado de jóvenes americanos que vivían en el país más rico y más poderoso del mundo, Marcuse comenzó a formular algo que llevaba años fermentando en él. Una crítica que no apuntaba solo al nazismo derrotado o al comunismo soviético, sino al corazón mismo del sistema que se proclamaba victorioso, al capitalismo industrial, a la democracia de consumo, al sueño americano, a la jaula sin barrotes. Para entender lo que Marcuse vio, necesitas imaginar el mundo de los años 50 y 60 en Estados Unidos, una sociedad que acababa de ganar la guerra más terrible de la historia, una sociedad que producía automóviles, neveras, televisores a una velocidad sin precedentes, una sociedad que se miraba en el espejo y veía el triunfo de la libertad. Marcuse miró el mismo espejo y vio otra cosa. Vio una sociedad que había aprendido a integrar la disidencia, a absorberla, a convertirla en producto. Una sociedad que no necesitaba gulags ni campos de concentración para mantener a la gente bajo control, porque había descubierto algo mucho más eficiente: la satisfacción.
Si mantienes a la gente suficientemente satisfecha, nunca querrá cambiar nada. A esto lo llamó la sociedad unidimensional. Y el concepto es tan simple como perturbador. En una sociedad verdaderamente libre, los seres humanos tendrían múltiples dimensiones. Pensarían no solo en lo que son, sino en lo que podrían ser. Criticarían no solo lo que está mal, sino imaginarían radicalmente lo diferente. Tendrían lo que Marcuse llamó el pensamiento bidimensional, la capacidad de ver la realidad tal como es y también como podría ser. Pero el capitalismo industrial del siglo XX, según Marcuse, había conseguido colapsar esas dos dimensiones en una sola. La realidad existente se presentaba como la única realidad posible. Las necesidades reales habían sido sustituidas por necesidades fabricadas. Los deseos auténticos habían sido reemplazados por deseos que el sistema mismo producía para luego satisfacerlos. Piénsalo así. Tú no naciste con la necesidad de tener el último modelo de teléfono. Esa necesidad fue creada. Fue construida a través de publicidad, de diseño pensado para la obsolescencia, de una cultura que asocia los objetos que posees con tu valor como persona. Y una vez que esa necesidad fue creada, el sistema te ofreció la manera de satisfacerla. Trabajas, ganas dinero, compras el teléfono y te sientes libre. Pero, ¿libre de qué? Libre para elegir entre 10 modelos distintos del mismo dispositivo. Libre para expresar tu individualidad dentro de los márgenes que el mercado ha predefinido para ti. Eso, decía Marcuse, no es libertad, es su simulacro más convincente. Y aquí está la parte que más le obsesionaba. El sistema no necesita represión porque ha aprendido a fabricar el consentimiento. La gente no obedece porque tenga miedo. Obedece porque genuinamente quiere lo que el sistema le ofrece. Sus deseos son reales. Su satisfacción es real. El problema es que tanto los deseos como la satisfacción fueron diseñados por el mismo poder que finge servirlos. Marcuse llamó a esto la tolerancia represiva, una idea que todavía hoy genera debates encendidos. La sociedad moderna, argumentaba, tolera prácticamente cualquier forma de disidencia, siempre que esa disidencia no amenace las estructuras fundamentales del sistema. Puedes protestar, escribir, manifestarte, publicar en redes sociales. El sistema te lo permite. Más aún, el sistema te anima, porque la protesta visible da la ilusión de que el cambio es posible a través de los canales establecidos, y mientras la gente cree eso, no busca otras formas de transformación más radicales. En otras palabras, la libertad de expresión, tal como funciona en el capitalismo avanzado, no es una amenaza para el poder, es uno de sus mecanismos más sofisticados de estabilización. Si en este momento sientes un ligero malestar al leer eso, es exactamente la reacción que Marcuse esperaba provocar, porque su filosofía no estaba pensada para tranquilizar, estaba pensada para despertar. Y si este tipo de ideas te despiertan algo por dentro, si sientes que hay preguntas que llevas tiempo queriendo hacerte, te invitamos a que te suscribas al canal Historiador del Pasado. Aquí encontrarás más historias como esta, donde la filosofía, la historia y el pensamiento crítico se convierten en herramientas para entender el mundo en que vivimos. Un clic en el botón de suscripción es tu primera decisión verdaderamente libre del día. Pero volvamos a Marcuse, porque su diagnóstico no se quedaba en la crítica, también tenía una pregunta que lo torturaba. ¿Quién puede cambiar esto? En la teoría marxista clásica, el agente del cambio histórico era el proletariado. La clase trabajadora, explotada y consciente de su explotación, estaba destinada a levantarse y transformar el orden social. Pero Marcuse observaba algo que lo inquietaba profundamente. La clase trabajadora occidental del siglo XX no quería la revolución, quería un automóvil, quería televisión, quería el fin de semana. No porque fuera cobarde o ignorante, sino porque el sistema había conseguido integrarla. Le había ofrecido suficiente para que la transformación radical dejara de parecer necesaria. La comodidad relativa había apagado la llama de la rebeldía. ¿Dónde estaba entonces la esperanza? Marcuse la encontró en los márgenes, en los que el sistema no había conseguido integrar,
en las minorías raciales que vivían bajo la violencia estructural, en los pueblos del tercer mundo que experimentaban la cara más brutal del capitalismo imperial, y también en algo inesperado, en los estudiantes universitarios. Los jóvenes de los años 60, que habían crecido en la abundancia del mundo occidental, pero que aún no habían sido plenamente absorbidos por sus estructuras, que todavía tenían la energía y la distancia crítica para ver el sistema desde afuera, o al menos desde sus bordes, fue por eso que Marcuse se convirtió en el filósofo de la contracultura. No porque buscara ese rol, no porque fuera un agitador de barricadas, sino porque sus ideas llegaron exactamente en el momento en que una generación entera estaba buscando las palabras para nombrar lo que sentía. De acuerdo con su diagnóstico, Marcuse creía que había una enorme diferencia entre tener la libertad de elegir y elegir verdaderamente. En 1968, el mundo ardió. En París, los estudiantes levantaron barricadas y escribieron en los muros de la Sorbona frases que parecían salidas de los libros de Marcuse. La imaginación al poder. Seamos realistas, pidamos lo imposible. En Estados Unidos, el movimiento por los derechos civiles y la oposición a la guerra de Vietnam llenaron las calles de una rabia joven y articulada. En México, en Berlín, en Tokio, una generación decidió que el mundo heredado no era el único mundo posible. Y en medio de todo ese fuego, el nombre de Herbert Marcuse circulaba como una contraseña. Sus libros pasaban de mano en mano. Sus conferencias eran eventos. La prensa conservadora lo llamó el padre espiritual de la nueva izquierda y lo decían como un insulto, pero él lo llevó casi como un honor. Tenía ya 70 años. Era un hombre mayor con acento alemán y una paciencia casi infinita para las preguntas de los estudiantes. Pero en ese momento histórico, era también una figura mitológica, la prueba de que el pensamiento crítico podía tener consecuencias reales en el mundo real. Recibió amenazas de muerte. El Ku Klux Klan lo amenazó. Grupos de extrema derecha pedían su deportación. El gobierno lo vigilaba. Y él seguía enseñando, seguía escribiendo, seguía argumentando con la tranquila convicción de quien sabe que las ideas son más duraderas que los poderes que las temen. Murió en 1979, en Alemania, a donde había viajado a dar una conferencia. Tenía 81 años. El mundo estaba cambiando de nuevo. El movimiento conservador de Reagan y Thatcher estaba a punto de redefinir el orden político de Occidente. Muchas de las esperanzas del 68 habían sido aplastadas o absorbidas, pero sus libros seguían allí. Y siguen aquí, ahora mismo, en este preciso momento histórico. Porque si Marcuse pudo describir con tanta precisión los mecanismos de control de una sociedad de consumo en los años 60, ¿qué habría escrito sobre el mundo de hoy? Es una pregunta que mantiene a los filósofos despiertos por las noches. Imagínalo mirando las redes sociales, ese ecosistema donde cada usuario produce contenido de manera voluntaria, gratuita y entusiasta para enriquecer a corporaciones que luego usan ese contenido para construir perfiles psicológicos que permiten vender publicidad hiperpersonalizada. Un sistema donde la vigilancia no es impuesta desde afuera, sino deseada desde adentro. Donde la gente pide ser observada, analizada, clasificada, a cambio de la satisfacción de sentirse vista. El me gusta como la nueva unidad de valor social. La atención como la nueva moneda. El tiempo de pantalla como el nuevo trabajo no remunerado que millones realizan voluntariamente cada día. Marcuse habría visto en todo esto la confirmación más radical de su diagnóstico. La sociedad unidimensional no necesita muros. Se construye a sí misma desde los teléfonos que llevamos en el bolsillo, desde las plataformas que diseñamos para ser adictivas, desde los algoritmos entrenados para mostrarte exactamente lo que ya crees, reforzando tus convicciones existentes y haciéndote cada vez menos capaz de imaginar perspectivas radicalmente distintas. La cámara de eco no es una conspiración, es un producto. Es el resultado lógico de un sistema que ha descubierto que la comodidad cognitiva vende mejor que el desafío intelectual. Y sin embargo, Marcuse no era un pesimista. En eso hay que ser precisos. Era un crítico implacable, pero no un nihilista.
Creía en lo que llamó el gran rechazo, la posibilidad de que en algún lugar de la conciencia humana existiera todavía la capacidad de decir no. No a este trabajo, no a este consumo, no a esta vida diseñada para reproducir el sistema que me produce. Creía que el arte, la filosofía, la música, la literatura tenían el poder de abrir grietas en la superficie lisa de la sociedad unidimensional, que en esas grietas podía colarse algo diferente, algo que el sistema no había conseguido todavía mercantilizar, algo que todavía olía a libertad auténtica. La pregunta que él dejó abierta sigue siendo nuestra pregunta, y es quizás la más importante que podemos hacernos en este momento de la historia. ¿En qué medida somos autores de nuestra propia vida? ¿En qué medida somos simplemente el resultado de los deseos que alguien más fabricó para nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que quisiste algo que no te enseñaron a querer? No hay una respuesta fácil. Marcuse lo sabía. Por eso nunca pretendió tener la solución. Solo tenía la pregunta. Y esa pregunta, formulada con rigor filosófico y con una honestidad que todavía incomoda, sigue siendo hoy más urgente que en 1964. Porque el mundo de hoy es el mundo que Marcuse describió, solo que con mejor tecnología. Y si este viaje a través del pensamiento de uno de los filósofos más valientes del siglo XX te dejó algo, si esta historia de un hombre que se atrevió a nombrar la jaula invisible te hizo pensar de manera diferente sobre tu propia vida, entonces Marcuse cumplió su misión y nosotros también. Si quieres seguir explorando estas ideas, si quieres más historias como esta, donde la filosofía, la historia y el pensamiento crítico se convierten en lentes para ver el mundo con mayor claridad, suscríbete ahora al canal Historiador del Pasado. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo video y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es esa necesidad en tu vida que crees que fue fabricada para ti? ¿Cuándo fue la última vez que cuestionaste genuinamente lo que deseas? Esa pregunta es el comienzo de todo. Y ese comienzo empieza aquí.